Estamos en Aires Constitucionales en su segmento de Derecho a la Salud a cargo del doctor Eduardo Lombardi y con la participación especial del doctor Andrés Prieto Fasano. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, muy contento de estar acá como siempre. Bueno, muy bien. Presentamos a nuestro invitado especial, es el doctor Franco Caviglia, que es director ejecutivo del Instituto de Investigaciones de Obras sobre Obras Sociales, OSDEPIN. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, Claudia, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Andy, te comento. Tuvo tanto éxito el programa y es un tema tan interesante para hablar sobre la cuestión de la salud, de los amparos, todos los desafíos que tenemos por delante, las problemáticas, que vamos a grabar este nuevo programa para seguir desarrollando este tema. Todo un poco el génesis de esto surge cuando el año pasado, con la Asociación Argentina de Justicia Constitucional que preside el doctor Patricio Marianello, decidimos generar un encuentro académico en Bariloche, donde con obras sociales, la justicia, empresarios, todas las partes nos pudimos juntar para ver cuál es la problemática que sucede en la Argentina con el tema de los amparos, de la salud, de las prestaciones, la dificultad, lo costoso que es para una obra social, que hay que decirlo. Tal vez hay enfermedades muy costosas que una aplicación, siempre hablamos de esas enfermedades complejas, que tal vez pueden salir hasta 2 millones de dólares. Entonces, estas cuestiones las tenemos que debatir. Son discusiones que nos debemos. Y nos parece apropiado en este programa seguir debatiendo con Franco, que es una persona súper calificada para hablar de estos temas. Franco, nuevamente bienvenido y para seguir desarrollando este tema que tanto nos apasiona. ¿Qué tal, Andrés? Sí, es cierto. La génesis, de alguna manera, la idea central por la cual seguimos caminando y trabajando este tema surgió ahí en Bariloche. Y seguí trabajando sobre ese aspecto. Y lo que yo vislumbré, pude percibir, es que los abordajes que se hacían de esta materia se lo hacían a partir del concepto de sistema de salud. Sistema de salud con la archiconocida teoría de que existe, digamos, 3 subsistemas: el público, el del sistema de la seguridad social y el sistema privado. Pero quedaban por fuera, dentro de esta problemática que es mucho más compleja, otros actores que, si bien no están dentro del sistema de salud, toman decisiones que impactan al sistema de salud, como es el caso del Poder Judicial, es decir, concretamente los jueces que resuelven en materia de salud, y del Poder Legislativo, porque toda reforma integral o no sobre cuestiones de salud tienen que pasar por el Congreso. Y además hay sectores que están en el entorno del sistema de salud, como las asociaciones de pacientes, como los prestadores, que naturalmente, y los laboratorios, que tienen que ser incorporados a esta discusión. Porque no hay soluciones mágicas ni voluntaristas, ni imposiciones de un sector sobre otro, sino que acá tiene que haber un gran consenso y lo que yo llamo un gran acuerdo social de escasez, donde sabemos que las demandas son infinitas y los recursos son limitados. Y para esto creo que tenemos que superar el concepto de sistema e entrar en el concepto de campo de la salud. Te hago una consulta. ¿Cuál es una de las mayores problemáticas que hoy tiene el sistema de salud en la Argentina? Para que entienda la gente de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que este campo de la salud, que digo, es mucho más amplio, es decir, esto no es un problema solamente de las obras sociales, no es un problema solamente de las prepagas y no es solamente un problema del Estado Nacional. También, como dije, intervienen otros actores. Tienen que intervenir los legisladores, tiene que intervenir el Poder Judicial para dar su opinión sobre este tema y tienen que intervenir las asociaciones de pacientes y todo. Y tenemos que llegar a este acuerdo y creo que hay 3 pilares básicos sobre los que tenemos que trabajar, que son 3 pilares técnicos, no son cuestiones partidarias ni cuestiones ideológicas. Totalmente. En primer lugar, necesitamos una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, porque hoy el programa médico obligatorio, que es el piso, digámosle así, que tiene que prestar toda obra social a un afiliado, hoy no es marco de referencia ni para la obra social, para dar la cobertura, ni para la justicia al momento que tiene que decidir. Por eso tiene que haber una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria que dé prioridad al tema de cobertura y de esa manera podamos reducir un poco el tema de la judicialización. ¿A qué te referís con esta agencia
que evalúe la tecnología Claro, médica? A ver es decir, hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Es decir, cualquier tecnología sanitaria, es decir, básicamente medicamentos, que son los más caros, porque dentro de las tecnologías sanitarias hay procedimientos, hay dispositivos, hay protocolos, pero la mayor parte... ¿Te referís a los medicamentos? A los medicamentos de alto costo, los MAC, los medicamentos de alto costo son el gran problema. Es decir, no hay un protocolo que determine de cómo, digamos, cómo se va a priorizar ese ingreso y qué es lo que se va a cubrir a través de las financiadoras, ya sea las obras sociales nacionales o provinciales y las empresas de medicina prepaga. Entonces, ahí surge un ámbito que hay un vacío legislativo. Entonces, eso queda... Entonces, yo entiendo a los jueces cuando tienen que resolver porque no hay un ámbito claro que determine, bueno, esta tecnología que está aprobada por la FDA o por la Comunidad Económica Europea. Bueno, esta tecnología ingresa a la Argentina, ¿es aplicable sí o no? Bueno, eso lo tiene que determinar un organismo que tenga, yo esto ya hice referencia, que tenga un prestigio como lo tiene el INCUCAI. Nadie va a Te voy jugando Sí. un poquito. Hoy en día esa potestad queda a criterio de un juez Exactamente, o a criterio de la obra social. o de la obra social. A criterio de la obra social. Sin embargo, tiene que haber un órgano que obviamente tiene que estar conformado por un directorio que por concursos elijan personas altamente capacitadas No, y especializadas en esto estas que me estás materias que contando- puedan resolver y decir, bueno, primero, ¿cuáles son las tecnologías que van a ingresar? Y segundo, ¿cuál es el orden de prioridades en ese grado de Y tecnología? la Eso lo forma tiene de que hacer. solventar también, ¿no? Porque Obviamente que tienen que estar los recursos como para poder hacerlo, pero hoy decir, lo podemos hacer tranquilamente. Lo que necesitamos es un acuerdo legislativo, básicamente entre las dos fuerzas mayoritarias del Congreso, que son el Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Esto ya estuvo estado parlamentario, se discutió y lamentablemente por cuestiones menores no llegó a aprobarse. Una lástima. Yo lo que percibo acá, y lo voy a decir en estos términos, es como que en algunos puntos es que el sindicalismo quiere sacar una ventaja sobre los demás, porque sabemos que la mayor cantidad de obras sociales son sindicales, cuando en realidad no se trata de un problema de ventaja hacia el sindicalismo, sino se trata de un problema de sustentabilidad del sistema financiero y de las aparte, obras sociales. comento algo. Esto es lo que tenemos que entender. Lo que está en riesgo también es la persona humana y la salud, porque cuando hablamos de los temas muy interesantes, hay gente que lastimosamente está padeciendo una enfermedad compleja, que puede ser afiliada a una obra social, y ante la complejidad de solventar esa tecnología, esa medicina, pone en riesgo que otros afiliados de esa obra social se Claro. queden sin cobertura, porque si la obra social tiene que Sí. salir a financiar ese medicamento, esa inyección, lo que fuere, tan costoso, entonces no podemos estar jugando con la salud de la gente. Por eso, Sí, el eje, perdón, sí. No, Franco, y un poco también para explicarle a la gente que digamos que también la amparización que estamos teniendo de esta problemática lleva a una situación francamente desesperante, porque cuando una persona llega al amparo, no es que está viviendo el mejor de los mundos, no. es porque ya viene de una situación de denegatorias por parte de la prestación que considera que debe recibir o del medicamento. Una cosa que querría preguntarte y que vos estás hablando mucho de la participación, la importante participación que se necesita del poder legislativo. ¿Cuáles serían los vacíos legales, de alguna forma, si podemos llamarlos, que está lidiando el Poder Judicial para decidir? Bueno, en primer lugar, lo que está reclamando el Poder Judicial es que se cree una agencia con prestigio, una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, para que tenga la certeza de la evidencia científica de ese medicamento y el beneficio que le va a otorgar al paciente para hacer más efectivo el derecho a la salud. Porque evidentemente hoy se tienen una situación de un vacío legislativo y tienen que resolver normalmente recurso de amparo en muy corto espacio de tiempo, probablemente una medida cautelar en un término de 48 horas, y no tienen los elementos y no tienen, ¿no es cierto?, las herramientas suficientes como para poder hacerlo. Y aparte te suma algo, los jueces para eso se valen de los peritos técnicos, Sí. porque no son expertos en todas las disciplinas, en la medicina, en la tecnología, en la informática.
si los jueces, el Poder Judicial, fuero federal, especialmente que tiene la competencia de temas de salud y amparo, uno como Estado no tiene políticas que le provee un organismo que los ayude a dilucidar si esas cuestiones médicas que se le escapa al conocimiento técnico y científico, ¿no? Totalmente. A un juez para saber si la medicina... Entonces comparto el criterio que tendrá que haber un organismo que tenga una buena reputación, que sea serio, que sea transparente, que esté consensuado y que tenga un orden parlamentario para que su creación, así se le da seriedad al tema y se puede resolver. Porque hoy en día estamos todos afectados, o sea, indirectamente Totalmente. o directamente. Y otro de los temas, en esto digamos creo que es un reclamo de los jueces y es un reclamo de la sociedad toda para hacer más efectivo el derecho a la salud de los ciudadanos, es dejar de lado el PMO, que hoy no es marco de referencia, decía anteriormente, para las obras sociales y para los jueces. El PMO es el programa médico obligatorio, que es el programa base que tiene que cumplir toda obra social de prestaciones hacia sus afiliados. Entonces, eso está a través de resoluciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y está absolutamente desactualizado. Por eso hay que ir a una canasta básica universal de prestaciones que por ley determinen las prestaciones que hay que cubrirse. Me gustó el término de canasta básica universal para las prestaciones. Me parece muy bueno. Bueno, que esa canasta además sea obligatoria para todo el sistema. Porque nosotros sabemos, y vuelvo a decir, ya expliqué lo que es el PMO, el Programa Médico Obligatorio, es solamente obligatorio para las obras sociales nacionales y para las empresas de medicina prepaga. Pero no es obligatorio para el sector público, para el sector provincial y para las obras sociales provinciales. Con lo cual, evidentemente, hay una asimetría, una fragmentación que evidentemente hace que el derecho a la salud no esté cubierto en igual forma para todos los habitantes en la Argentina. Por eso, lo que nosotros proponemos es crear una canasta básica universal de prestaciones que abarque a todos los sectores, no solamente a los que abarca hoy del sistema, sino también al sector público, al sector provincial y a las obras sociales provinciales. Franco, recientemente se celebró la primera, lo leo porque es largo, pero la primera jornada interdisciplinaria sobre la sustentabilidad de las obras sociales, ¿no? El 4 de noviembre concretamente. Ahí justamente se estuvo tratando la necesidad que en esta mesa interdisciplinaria participen los laboratorios. ¿Por qué deben participar los laboratorios? ¿Qué problemática se suma a esta situación? Porque yo creo que aquí hay actores que necesariamente tienen que dar su opinión. Es decir, si nosotros, creemos que cada uno de los actores, optimizando su situación personal, mejora el derecho de la salud para la gente, creo que estamos equivocados. Es decir, un laboratorio, lógicamente, quiere la innovación tecnológica, quiere tener mejores productos y como está en el mercado, en un mercado capitalista, quiere tener el mejor beneficio o rédito económico, lo cual es absolutamente legítimo. Las asociaciones de pacientes, de acuerdo a la patología, digamos, que ellos estén asesorando, van a hacer, digamos, el asesoramiento y van a defender su posición. Los jueces tendrán que resolver, de acuerdo a la justicia conmutativa, cada caso particular. Las obras sociales no se rigen por la justicia conmutativa, sino por la justicia distributiva, por lo cual tienen otro panorama al momento de tomar decisiones. Totalmente. Es otro panorama. Las empresas de medicina prepaga, los prestadores, todos tenemos que estar sentados en una mesa para entender que esto es un acuerdo social de escasez, donde la demanda, vuelvo a repetir, es infinita y los recursos son escasos. Y entonces todos, porque esto, no es un problema de la obra social y la obra social está enfrentado con el juez porque el juez le resolvió el amparo en contra. No es un problema que la obra social esté enfrentado con el Poder Legislativo porque resulta que amplió el PMO y entonces creó un nuevo derecho que por ahí es aparente porque no tiene la correspondiente partida presupuestaria para poder solventarlo y entonces estamos creando derechos a la salud aparente porque no son derechos reales efectivos porque no se pueden cumplir. Entonces todo esto tiene que estar, y esto fue la idea de la jornada. Por eso el otro concepto es el interdisciplinariedad. Es decir, tiene que haber
un concepto de campo donde estén todos los actores y que, es decir, no hay una disciplina específica que se ocupe de esta problemática. Son muchas las disciplinas. La ciencia jurídica, la ciencia política, la economía, la sociología, cuanto menos por citar alguna. Sí, es decir, desde el punto de vista conceptual requiere una actuación interdisciplinaria. Y en cuanto a los actores, intervienen los jueces, interviene el poder legislativo, interviene el poder ejecutivo, intervienen las obras sociales, intervienen la empresa de medicina prepaga, intervienen los laboratorios, intervienen las asociaciones de pacientes. Y no tenemos que vernos como enemigos, sino que tenemos que vernos como todos, que tenemos que buscar un mecanismo para mejorar el derecho a la salud a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, ayer justo estuvimos con la doctora Claudia en un encuentro que tuve el gusto de organizar, que es un poco eso. Digo, para resolver los problemas, y ahora saco un poco de la medicina y me pongo en general, los grandes problemas estructurales que tiene la Argentina es dialogando y consensuando. Exacto. Vos que sos experto en la materia de salud, nos estás explicando y manifestando así con una demencia de que si no hay un consenso interdisciplinario con todos los actores no vamos a poder resolver un tema central que es la salud. Lo mismo pasa en la educación, en la generación de empleo, en la justicia. Creo que la Argentina en sí, no sé qué te parece a vos, Claudia. Sí, yo considero, claro, exactamente, en línea de lo que está diciendo Andrés y que yo también obviamente apoyo, que creo que el diálogo es el camino, no hay otro camino. En esta situación en particular, creo que lo que se llama la grieta, es decir, esta separación entre distintas ideologías o posiciones políticas, realmente tienen que dar un paso al costado, porque la situación es muy urgente por parte de todos, por parte de todos los sectores, pero sobre todo aquellos que son directamente afectados, que son los pacientes, las personas. Y ni que hablar de las personas que están fuera de toda cobertura y de la marginalidad del sistema. Digo, el derecho a la salud es un derecho básico. Sin salud no puede progresar la persona. No hay proyecto de vida. No hay proyecto de vida. También tenemos que discutir un sistema de salud integral, porque nos duele como todo argentino, cuando uno paga los impuestos, ¿a dónde se distribuye eso? Ayer hablando con un juez nos contaba que lamentablemente las instituciones son lastimadas. La justicia, la política, el sindicalismo, todas las instituciones. Nosotros debemos revertir el rol institucional y tomar también medidas políticas o políticas públicas, porque ayer el juez nos comentaba, en el juzgado, con el mismo personal de hace 20 años, hacemos lo que podemos. Somos como un buen médico en un hospital público donde tal vez no tiene tomógrafo o no tiene las herramientas. Entonces creo que poner, y acá en un medio público, discutir estas cuestiones, pensando en un presente y un futuro para la Argentina mejor, es lo que debemos hacer. Estos temas son centrales. Pues la salud es fundamental. Sé que probablemente estemos terminando. Quiero poner un ejemplo para ver la importancia que tiene el concepto de campo y el concepto de interdisciplina. En el último presupuesto se agregó en el artículo 127 la creación de un Fondo Nacional para Tecnologías de muy alto precio, entre gallos y medianoche, por una presión que hizo a último momento el sindicalismo. Y salió rechazado por 124 votos a 120 con 4 abstenciones. Y por lo tanto, digamos, quedó fuera del presupuesto. Pero supongamos lo contrario, que se hubiera aprobado 124 a 120. No sirve igual. Esa no es la manera, la imposición. Yo vengo desde un sector e quiero imponer un mecanismo. Tenemos que ir a un fondo nacional que asegure las enfermedades catastróficas, pero tiene que surgir del consenso de todos. No puede ser que 24 horas antes se trate de incorporar a un presupuesto sin haber conversado con todos los actores que digo. Ese es un buen ejemplo para ver que si no hay un enfoque de campo y no hay un enfoque interdisciplinario, no vamos a poder seguir avanzando en estas reformas. Creo que tenés que ir haciendo el cierre, Andy. Bárbaro. Vuelvo a insistir en la importancia, como remarcamos los tres en esta linda mesa, de poder consensuar, dialogar las cuestiones, dar los debates que necesitamos en la Argentina para mejorar la calidad de vida de todos. Y acá una pequeña reflexión que, siendo joven o joven adulto, a mí me gusta decir que quiero una Argentina no para mis hijos, sino también para mí.
Yo quiero una Argentina mejor para mí y para mi futuro. Y si no debatimos, si no discutimos y lo hacemos con respeto y dialogando, estos temas no se van a resolver como pasa hoy en la salud. Se necesita estos acuerdos interdisciplinarios, intersectoriales. Así que bueno, vamos por esa senda. Sí. Gracias por estar. Muy bien, Gracias, Andy. Bueno, tus palabras finales, Franco. Bueno, estamos cerrando, estoy totalmente de segundos. acuerdo con Andy. Esto empezó en Bariloche, lo seguimos profundizando, lo seguimos trabajando y creo que tenemos que generar una agenda para el año que viene donde todos estos actores sigamos trabajando en conjunto para lograr al menos ponernos de acuerdo en estos 3 puntos centrales para mejorar el derecho a la salud de la gente. Bueno, muy bien. Ahí estaremos desde la asociación para supuesto. hacer todo lo que sea necesario y más. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.